Aprender todos juntos y nada, que nos ayude a vivir un cristianismo como debe ser, un cristianismo apegado a la Biblia, basado en los intereses espirituales y de ninguna manera tengamos que ser nosotros los que nos involucremos de manera natural, ¿cierto? Esto es espiritual, debemos dejar de lado el orgullo. La Biblia siempre apela a la humildad, no al orgullo, ser lo mejor que podamos como seres humanos y nunca olvidar que lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso incluye, hermano, amar a Dios es amar a Dios. Y ahí salen de esa rueda o ese círculo que nosotros tenemos, sale todo. Dios es primero y después de Dios, si Dios lo estoy amando bien, entonces ya puedo amar a los demás hermanos, ¿no? Sí, se entiende, entonces Dios es lo más básico. Y nada, el tema es maravilloso. Ya el 13 de abril empieza el domingo de Palmas. ¿Sí lo conocen ustedes como Palmas? Sí. El domingo de Ramos lo conocíamos nosotros en El Salvador, se llamaba Domingo de Ramos. Mi tía es católica, apostólica y romana y ella puede hacer de esas cositas de palma. Mi tía tenía esa habilidad y me recuerdo yo cuando íbamos a la iglesia católica que siempre salíamos con esas palmitas. Allá el sacerdote que nos echaba agüita desde allá y uno salía rebendecido. Yo aquí tengo el agua para después que nos vayamos, para que usted se vaya bendecido. Ya el 13 de abril usted entra a la Semana Santa. Passover comienza el día antes, que es sábado. El domingo empieza 13, va a empezar lo que sería, lo que voy a predicar ahora, que sería el domingo de Palmas. Y eso es lo que vamos a hablar en este tema. Ya no lo quiero parar, quédese sentado. Ahí abra su Biblia donde está y busque Juan capítulo 12, versículo 12 al 19. La entrada del Rey de Paz, titulé el sermón, la entrada del Rey de Paz. Puede titularlo de muchas maneras: la llegada del Mesías, el Rey triunfante. El texto da para ponerle el título que usted quiera. Yo opté por el Rey de Paz porque Cristo realmente traía la paz, trajo la paz y quiere que todo el mundo viva en paz, y por supuesto la iglesia está en paz y en unidad. Entonces le damos ahí con el Rey de Paz, versículo 12 al 19, le damos lectura. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras, salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veréis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Oramos. Señor Jesús, esta tarde nos ponemos una vez más en tus manos, nos abandonamos a tu voluntad para que nos llenes a través de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos crecer en esta palabra, que podamos aumentar nuestra fe, que podamos, Señor, incrementar esta comunión y que por supuesto seamos consolados con tu palabra. Señor, que esta palabra nos edifique, como dice la Escritura, que la iglesia debe ser edificada. Entendemos, Jesús, que debemos acercarnos siempre con un corazón arrepentido. Y esta tarde abrimos nuestro corazón en arrepentimiento por los pecados que hemos cometido durante la semana y los que hemos cometido hoy. Señor, reconocemos nuestra necesidad, una necesidad tremenda de tu Espíritu Santo controlando nuestra vida. Si tú, Señor, nos ayudas, será más fácil permanecer sin caída, pues tu palabra enseña que tú eres poderoso para hacernos permanecer sin caída. Por eso lo que vamos a estudiar ahora, Señor, va a ayudar a incrementar esa fe que tenemos. Vamos a creer en el Evangelio
mucho más. Vamos a estar seguros, vamos a perseverar. Esa es nuestra intención, Señor, esta mañana o esta tarde. Agradecidos contigo, Señor, iniciamos con la exposición de tu palabra y que sea, por supuesto, Señor, lo que usted quiera enseñar a cada uno para que así podamos vivir bajo su voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, otra vez me detienen, ¿usted, pastor? ¿Me detienen ahí con el tiempo? ¿Okay? ¿Me detienen con el tiempo? Sí. Por favor, baje, hermano, estamos listos. Entonces, hermano, le decía, este pasaje tiene que ver con la entrada triunfal. Estamos ya, a esto se le conoce a partir de este día, un día antes, que es el Passover o el día, el fin de semana previo a la Pascua. Entonces se le conoce, ¿no?, como la última semana. Hemos llegado a la última semana de la vida de Jesús. A Jesús solamente le queda, haga la cuenta, del domingo a viernes, ¿cuántos días le quedan de vida? Jesús llega el domingo, hace su entrada triunfal, el viernes lo van a... Hagamos de cuenta que el viernes van a crucificar a alguno de ustedes, no a mí, a alguno de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos días le quedarían? Le quedan lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes, ya hermano, bien poco porque ya lo tienen prácticamente amarrado. El jueves de la madrugada lo amarraron, el domingo lo van a crucificar, eso es rápido, o sea que el viernes ya ni lo contamos, porque ya es un día de angustia, ya está golpeado, lacerado, con las vísceras expuestas. Se imagina, algunos dicen de que los que han estudiado, a Jesús se le llama, se le inventó una nueva frase, por cierto, no se le puede decir qué dolor tan grande sufrió Jesús. Entonces los médicos han inventado una palabra y se llama excrusión, para hablar del dolor de la cruz. Entonces inventaron esa frase, excrusión, porque no hay una palabra para explicar el dolor que Jesús enfrentó al ser expuesto. Se cree que sus espaldas se miraban las vísceras, que fueron arrancadas su piel de la parte de la espalda. Entonces Jesús, al ponerlo en el madero, su piel se pegaba en la madera. Son pocas pensar, hermano. Carne viva, expuesto, topado en la madera, golpeado, increíble. Entonces, como no hay una frase para expresarlo, no hay un término médico, entonces tuvieron que emplear uno nuevo, y es exclusión. Ahora, estando en ese contexto y mirando Jesús en la última semana, se imaginará, hermano, pensar que uno se va a morir en estos días, saber uno que se va a morir, gracias a Dios que no sabemos. Imagina que tuviéramos que saber cuándo nos morimos, hermano, ya lo viviéramos. Entonces, gracias a Dios que en su misericordia no nos deja saber nuestra muerte, pero Jesús sí la sabía. Jesús sabía que en la noche del jueves lo van a arrestar, en el día del día viernes lo van a crucificar, pero antes de eso, este domingo, Él va a hacer esa entrada triunfal, va a cumplir los mandamientos, o más bien las profecías, va a cumplir esas profecías que hablan del Mesías venidero. Y Él intencionalmente lo va a hacer para que vean de que Él es la profecía cumplida, para que todos crean en Él. Todo lo que Jesús hace, hermano, todo, esas son sus credenciales, para que el mundo, bueno, en ese tiempo, el mundo que había ahí, o el contexto que vivían, que eran los judíos, pudieran creer en las profecías que estaban contenidas en el Antiguo Testamento y pudieran adorar a Jesús. Pero el pueblo tenía otras preocupaciones, porque como siempre la gente está ocupada. La gente tenía algo que hacer más importante que conocer al Señor y adorar al Señor, al Dios de vida. Entonces la gente hizo lo que quiso. No lo reconoció, se fueron, lo abandonaron. La gente que lo siguió al principio se olvidó de Él, que es común. Todos empezamos bien en el Evangelio, amoroso con el Señor, dando testimonio. Pastor, me da testimonio, que da un testimonio. Y damos testimonio y a la vuelta de la esquina, al pasar de 2 o 3 años, desaparecemos. Ya no queremos saber nada de eso. Y eso pasa, es normal. Digo normal en el aspecto humano. Debería ser normal en el aspecto bíblico, en el aspecto espiritual. Porque el que llega a Cristo, nueva criatura es. Oiga, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron. Y aquí, todas son nuevas. Entonces no tendríamos que nosotros retroceder. Porque el que pone la mano en el arado, no mira hacia atrás, dijo Jesús. Eso es interesante. ¿Cuántos de ustedes pueden manejar motocicleta? ¿Cuántas veces ha puesto retroceso? No tiene. ¿Se da cuenta? Prácticamente Jesús dice, el que empieza a servirme a mí, no se puede ir para atrás. ¿Y cuántos retrocedemos? ¿Cuántos llegamos y decimos, ya no voy a poder servir? A mí me han dicho muchas veces, ya no voy a servir, y he tenido una que cambie de un lado para otro. Después del tiempo cambia para otro, y ya no hay dónde ponerlo. ¿Qué cree que va a pasar? Se va a ir. Entonces no es ese tipo de cristianismo el que hemos vivido ahora nosotros, que es
circunstancial, necesitamos un cristianismo firme, fiel, perseverante, ¿no? Yo nunca vi a los apóstoles diciendo, hoy voy a ser apóstol, mañana ya no. Hoy voy a servir al Señor, mañana ya no. Sí, los apóstoles empezaron hasta que murieron. Haga eso, estudie la vida o la biografía. Bueno, la recomiendo un libro, se llama, no se lo he leído, de los mártires. ¿Se acuerdan del apóstol? ¿Cómo se llama? Mártires de Fox. Sí, los mártires de Fox, lo pueden leer. Estupendo. Le va hablando de todos los mártires, cómo murieron, cuál fue la vida de ellos. Si eso le va a ayudar a usted, tal vez le mueva su fe muchísimo. Entonces, este es el contexto más o menos de la entrada triunfal. Indica el pasaje que Jesús había con posibilidad llegado a Betania el día sábado. Él llegó a Betania. Betania está cerca del Monte de los Olivos, está un poco más el valle, sube, y bueno, así va a ser su entrada triunfal. Saliendo de Betania, entrando en Betania, ¿se acuerdan Lázaro, el amigo de él, María y Marta? ¿Se acuerdan de ellos? Entonces ellos le preparan una fiesta de bienvenida, viene de Galilea, eran los amigos de Jesús. Hay gente que dice que a veces vale más la amistad que el ministerio. No sé si será cierto. ¿Sientes la idea? Por ejemplo, Lázaro no era apóstol, pero era amigo de Jesús. Dicen que a veces la amistad es buena, ¿no? Es interesante. Entonces le hacen una fiesta a Jesús, le preparan todo. María le tira un perfume a Jesús, lo prepara para lo que va a acontecer. Eso pasa el sábado, es antes del Shabbat, ¿sí? Entonces, cuando termina el Shabbat, ¿no? Ya después del Shabbat, que es el sábado en la tarde, bueno, le hacen la fiesta, la cena. Jesús va a dormir, el siguiente día se levanta, se va, manda a los discípulos primero que busquen, sí, que preparen todo. Mateo enseña que ellos van a buscar un anillo, lo preparan, le dicen no lo van a encontrar. Al parecer dicen que Jesús ya había hablado con ellos en el burro. Entonces, todo está preparado, manda a los discípulos, ellos lo van a traer y Jesús va a hacer su entrada triunfal. Es el día siguiente, el día es un domingo. Es el domingo que va a ser su entrada triunfal. Esto tradicionalmente, decíamos, la iglesia romana lo ha conocido como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas. Este es el primer día de la última semana de Cristo, como decíamos. Y llegamos a este pasaje maravilloso donde nos narra que el rey ha llegado para ser entronizado y nadie, al final de la jornada, todos esos que gritan, ninguno, cuando lo van a crucificar, dice que se quede Jesús en lugar de Barrabás. Es interesante, hermano, porque no todo el que clama y adora hoy significa que va a adorar mañana. Esos mismos que levantaron palmas son grandes multitudes. Cuando estaba Jesús siendo juzgado, ellos decían crucifíquenlo. Los mismos que habían dicho sana, la mayoría, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Esos mismos estaban diciendo crucifíquenlo. Hermano, el cristianismo no se mide en el presente, el cristianismo se mide en el futuro. ¿Se entiende la idea? Todos somos cristianos hoy. Ser cristiano hasta el último día, eso refleja la realidad del cristianismo. ¿Entiende la idea? Sí. Es, si usted acabó la carrera, como dijo el apóstol Pablo, ha acabado la carrera, guardado la fe, lo demás no me resta. La corona de justicia que me dará el juez justo. Entonces, solo hasta que termine la carrera y lo hace correctamente, perseverando en el Evangelio, entonces se puede decir, él terminó la carrera, ella terminó la carrera, pero antes no, porque el presente no determina el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, llegando al pasaje, hermano, empezamos con las grandes multitudes. Grandes multitudes. Y aquí en el versículo 12-13 es lo que nos habla, ¿no? De esas grandes multitudes. Y la frase que nos dice, prácticamente, el versículo 12 nos dice que al oír, ¿sí? Al oír, ¿ya? Porque el texto dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Esto según Josefo, hermanos, dice que alrededor de 3 millones de personas llegaban a la fiesta del Passover, ¿cómo se llama? De la Pascua. 3 millones de personas llegaban. Eso usted lo puede encontrar en el libro 17, capítulo 9, párrafo 13. Ahí puede encontrar usted esto que narra Josefo en su libro sobre cuánta gente se congregaba, se aglomeraba
en ese pequeño pedacito del Monte de los Olivos. Eran 3 millones. Ahora hay un grupo que dice que es exagerado, que siempre Josefo tenía una tendencia a exagerar los números. Pero John Stott piensa que eran alrededor de 2,5 millones de personas. O sea, no es tan exagerado tampoco Josefo. Estamos hablando que era un grupo bastante considerado. De eso se mataban y se sacrificaban 250,000 corderos, se cree. Porque acuérdense que los sacrificios tenían que darle de comer a la gente. Entonces se podían matar 250,000 corderos. Eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces, solo piensen, grandes multitudes. Oiga, yo lo que quiero que vean ¿sí me explico? Que usted mire esas multitudes que uno ni caminar puede, no se ha ido al estadio de Azteca. Yo no lo conozco, pero los que han ido, eso entrar y salir, hermano, así. Yo me imagino, yo fui el del Salvador, que es el del Salvador a 7, 5 salvadoreños andan ahí, y más. Entonces, saliendo de ahí, uno siente que lo apretujan y que si se cae, hermano, ya se murió. Cuando se están metiendo así aglomerados. Miren, 3 millones de personas allí en el pedacito de Jerusalén, el Monte de los Olivos, un montón de cabañitas, hermano, increíble, solo piénsenlo. Y ese es el grupo que está esperando a Jesús, está emocionado, que viene Jesús, esas son las grandes multitudes. Y dice que estas multitudes, nos da el detalle, la frase al oír, dice al final, al oír que Jesús venía a Jerusalén, entonces ellos nos dicen que Jesús había informado de alguna manera a las personas, a los discípulos, la decisión de ir a Jerusalén. Entonces todos saben, Jesús viene, preparémonos, ¿no? Todos están listos, pero normal. Los visitantes llegaban con palmas, es que más, habían que hacer casitas o esas cabañas que se hacían para estarse, el tiempo no había hoteles, recuerden. Entonces lo que hacían era hacer unas cabañas y ahí se quedaban ellos durante toda la fiesta, porque no había dinero para andar pagando, no es como ahora que nosotros vamos a hoteles para alguna fiesta. Ellos no, entonces hacían cabañas en el Monte de los Olivos y se quedaban. Esta multitud, al oír que viene, algo pasó, se filtró, Jesús dijo, los discípulos comentaron, pero la gente sabe. Aparte, los amigos o los que están en Betania saben que Jesús viene, y eso lo va a decir el mismo pasaje al final, ya lo leímos. Ahora, sus discípulos se encargaron posiblemente de esparcir a la multitud, y lo vemos en el versículo 12, que Jesús vendría a Jerusalén el domingo de Pascua. Entonces parece que la gente sabía, estaba a la espera. Y sobre las ramas del versículo 13, sabemos que cuando un rey volvía de la guerra, el pueblo salía a recibirlo con ramas o con palmas. Cuando un rey llegaba, salía con palmas porque había venido triunfando. Normalmente era un caballo y lo hacía en caballo blanco. Eso no lo va a hacer así. Y esto lo saben, ¿no? Si yo tuviera dinero, yo hubiera venido, no sé, en un vehículo. ¿Me explico? Porque uno siempre, en la humildad de uno, ¿verdad? Que uno siempre llega. Siempre. Pero en la humildad de uno se compra ropa más cara. En la humildad de uno. Pero humildemente Dios me ha permitido y llega uno. ¿Se entiende? Ahora, Jesús tiene todo, el dueño del oro y la plata, él monta un burrito. Y esto habla de la humildad de Jesús. Y vamos a ver, la humildad de Jesús. Jesús no le parece nada a nosotros. Entonces el rey de Israel ha llegado. Esta frase, rey de Israel, no se encuentra en el Salmo que he citado aquí, por lo que con probabilidad el pueblo tenía la creencia que el Mesías vendría como rey. Esa es la probabilidad, y lo vemos, basándose en la profecía de ¿quién? Zacarías 9:9, que se encuentra en los siguientes versículos que vamos a leer más adelante. Ahora, en efecto, Jesús venía como rey, es la verdad. Él es el rey, el que llega, pero no como lo esperaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba un rey que iba a venir, iba a reclutar gente y se iban a pelear contra el imperio romano, lo iban a destruir, lo iban a quitar, Jesús iba a entronizar, nunca iba a morir, porque esa es la profecía, va a permanecer para siempre. Por eso los judíos no creen en Cristo, porque Cristo murió y la profecía dice que Él permanece para siempre. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo entendemos, ¿no? El para siempre se tiene varias connotaciones. Para siempre, en el tiempo de ellos, para siempre, eternamente. Jesús no ha muerto. ¿Se entiende? Jesús sigue reinando hasta la diestra del Padre. Pero son conceptos que los hebreos no manejan. Para ellos para siempre es para siempre. ¿Se entiende? Entonces por eso no lo aceptan. Ahora, en efecto, Jesús venía como rey, pero también como sacerdote y profeta. Solo que tenían una vaga idea de su reino. Unos creían, lo va a liberar del yugo romano, pero los que creían en Él sabían que el rey prometido llegaría. Por eso cantaban el Salmo 118, 25, 26. Este es el Salmo.
Por supuesto, también el Salmo 113, que se le conoce como los cánticos Jalel, ¿no? Ya voy a mencionar eso. Y el Salmo 118, 25 dice lo siguiente: oh Jehová, sálvanos. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Estos dos versículos son la cita de Juan. También lo hacen nosotros escritores, ¿no? De evangelistas o de los evangelios. Ellos escriben lo mismo, citan el Salmo. ¿Sí? Este es el Salmo 118, lo están citando ellos, versículo 25, versículo 26. Ahora, el significado, hermano, de Jalel es alabanza. Por eso le conocían como los Jalel o los cánticos Jalel, y se siguen cantando en Israel todavía. Es usado por los judíos para designar los salmos determinados. Por ejemplo, está el Jalel egipcio, que abarca los salmos 113 al 118. Recibía este nombre porque era cantado en el templo mientras se sacrificaban los corderos de la Pascua. ¿Se imagina? Cantando el Salmo 113 hasta el Salmo 118 mientras mataban los animales. Sacrificando los animales, cantos de los salmos. Estos son los cantos Jalel. El canto se le llama canto egipcio o Jalel egipcio porque se cantó en Egipto cuando venían saliendo de Egipto. Entonces le llaman los cantos egipcios. También eran cantados en privado, lo hacía la gente en su casa durante la celebración de la Pascua. Se cree que el himno mencionado en Mateo 26:30 y Marcos 14:26 se refiere a la parte de este Jalel, ¿no? Cuando terminan la Santa Cena se van y cantaron un himno, entonces creen que son parte de estos. También el gran Jalel recibe este nombre porque incluye el Salmo 136, donde se halla en cada versículo la respuesta, porque para siempre es su misericordia. Entonces creen también se cantaban en ese tiempo. Maimónides, que es uno de los grandes eruditos que tiene Israel hasta el día de hoy, es citado hasta por el Talmud. Maimónides es, diríamos, como el papa de los judíos, casi, ¿no? Entonces él afirma que incluye los salmos 118 al 136, y otros dicen que comienza en el 120, le dan más todavía, y que termina en el 135. Y se recitaba en la primera velada de la Pascua y también en muchas ocasiones especiales. Este también es el cumplimiento, hermano, viendo esto que dice estos versículos que acabamos de leer de Juan: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido de la fiesta, al oír a Jesús que venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Nos enseña, también hay unas profecías en el Antiguo Testamento que nos enseñan el cumplimiento de esta realidad, ¿no? Lo enseña perfectamente. Por ejemplo, Isaías nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice que la Virgen concebirá y tendrá un hijo, y a ese hijo le van a llamar Emmanuel. Luego Isaías 9:6 dice, solo cito los versículos claves, porque usted sabe, leer todo eso tiene doble cumplimiento. El problema que se está viendo en la época de Isaías, 700 años antes de Cristo, el problema que tenían con Asiria, que es el primero, con Siria al principio. Asiria los ayuda, después Asiria los conquista y se va hasta que terminan en las manos de Babilonia. Entonces, en este sentido, yo les cito los versículos bíblicos que hablan directamente de la venida de él o la profecía de Jesucristo. Isaías 9:6 dice que llamarán su nombre admirable. Viene a ser lo mismo que acabo de citar en el 7:14, ¿no? Emmanuel, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también Isaías 11, todo el capítulo, habla del nacimiento y el reinado justo de la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? David. ¿Y quién es el descendiente de David? Según el capítulo 7 de Samuel, nos enseña que Dios hizo un pacto con David y que de la descendencia de David va a haber un rey para siempre, un rey eterno. Esta es la raíz de Isaí. Entonces el capítulo 11 me habla de la raíz de Isaí. Y usted lo puede leer, por ejemplo, el versículo 10 habla en aquel tiempo. Luego el versículo 11 va a decir en aquel tiempo, hablando de Jesucristo. Aunque para algunos Isaías tiene doble sentido. Está así. Algunos creen que Isaías se cumple con Jesús, pero otros dicen que también Isaías habla de la primera venida de Jesús y habla de la segunda venida de Jesús. ¿Ya? Yo lo entiendo igual, digamos. Yo entiendo que sí habla, cuando hablamos de la raíz de Isaí, Cristo.
que todos van a venir y se van a congregar, que van a ser perdonados, van a ser salvados. Claro, comienza la salvación. En la cruz comienza la salvación, que tiene un contexto y una indicación futura todavía. Claro, yo lo entiendo. Entonces creo de las dos maneras, no hay problema. Creo más que todo serían tres formas de verlo. Se cumple en el contexto de Isaías, ¿entiendes? El niño nace un niño, algunos creen que es el hijo de Isaías, él tiene 2 hijos, y hay uno que tiene un nombre largo, el más largo de la Biblia. Entonces creen que se cumple ahí, hasta que sea destetado, todo esto se va a acontecer, ¿no? Y luego, entonces con la venida de Jesús, la raíz de Isaías que trae salvación, y luego que va a ser en el milenio, ¿se entiende? Más o menos, eso ya ustedes lo pueden estudiar, porque no es parte del sermón, sino solo menciono. Luego, hermano, Isaías capítulo 12, versículo 1 al 3, dice que esta es continuación de lo que acabo de decir del capítulo, bueno, continuación de todo, ¿no? De todo lo que es Isaías, pero más cercano al capítulo 11, y dice, Dios es salvación y la fuente de salvación. Ahora se entiende, ¿cómo se traduce salvación? ¿Saben cómo se traduce salvación en griego? Jesús. Salvación. Usted lo puede ver, o Josué, lo mismo. Entonces, la frase aquí tiene esa connotación, el Salvador. ¿Y por qué cómo le dijo el ángel que se iba a llamar? Le dijo María. Y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará. Salvación, ¿no? Jesús es salvación. Isaías también significa salvación. Hijo de salvación. Entonces, vean, hasta aquí vemos que la profecía Isaías está hablando del nacimiento de Jesús. El niño que va a nacer, Emanuel, se va a llamar Rey Eterno, ¿sí? Es la raíz de Isaías. Él es la salvación. Él es la fuente de la salvación. Esto es interesante. Todo está en el Antiguo Testamento. Los judíos podían hablar. Si habla de todo Isaías, habla de Jesús, 52, el 53. Pero eso toca 40, el 66, las citas que hacía Jesús. Isaías habla completamente de casi todo el ministerio de Jesús. De su suplicio, de su segunda venida. Entonces las profecías se cumplen, pero aquí es puntual, Juan, y los evangelistas fueron puntuales. Y lo que hace Isaías, por ejemplo, en el versículo 1 al 3, empieza indicando, en aquel día dirás. Oiga, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Hermano, ¿cuándo encuentra consolación usted? Cuando es salvado, ¿no? Lo consoló. Y lo que dice el versículo 2, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Y aquí, hermano, si mira su Biblia, va a ver que aparece 2 veces el nombre de Jehová. Aparece J-H y aparece Jehová a la par. Y esto lo que habla es de esa fuente de vida que tiene Dios, pero también habla de su existencia, habla de lo grandioso. El ponerlo 2 veces está diciéndonos que Él es todopoderoso, que Él es el soberano, está indicando su naturaleza, pero se lo pone 2 veces. Y dice Isaías, ¿quién ha sido mi salvación? ¿Sí? Para un hebreo, entonces esto es profundo, ponérselo 2 veces, entender esa profundidad que quiere decirle o le quiere comunicar a Isaías de quién es Dios para ellos. Y luego dice que ese tiempo, cuando Él venga en aquel día, por cierto, este tiene una forma, en su traducción del hebreo, tiene una forma como que apuntamos al dedo. ¿Sí entienden? Como decir, yo creo que la otra semana, ¿sí? Así como la otra semana, eso ya está a la puerta. Prácticamente eso indica el aquel día. Aquel día, como decir, ya va a ser. ¿Se acuerdan? Cuando el niño sea destetado, que sepa, entonces dice, va a hacer estas cosas. Entonces van a volver. Y es lo que hace. Entonces está diciéndonos, esto va a ser rápido, esto va a ser. En ese día, cuando Jesús también aparece, que igual se puede indicar con el dedo después de 600, 500 años. Entonces ahora dice, Él es salvación, porque quien ha sido mi salvación, porque Dios es salvación. Y el versículo 3 lo concluye, pero lo concluye de una manera súper estupenda. Oiga, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Y esto solo me puede hacer recordar a mi hermano Jesús hablando con la samaritana. ¿Se entiende? Exacto, Jesús está diciendo, si tú vienes a mí y yo te doy de beber agua a ti, de ti va a salir ¿qué? ¿Se entiende? Ya entonces uno viene a ser esa fuente que salta para la vida eterna. ¿Se entiende? Sale de uno. Dice, de Él viene esa fuente de salvación. Y hasta el día de ahora, hermano, esa fuente de salvación no se seca. Y nunca se va a secar.
esa profecía sigue cumplida. Y note que lo que dice permanece. Las profecías se siguen permaneciendo. Entonces hasta aquí vemos que Isaías habla de estas profecías. Pero esta es una forma de verlo, ¿no? De apoyar un poquito la profecía que está incluida aquí. Ahora, esto es lo que vemos cumplido en la entrada triunfal. Cuando las grandes multitudes cantaban, clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Se cumplió el Salmo, se cumplió Zacarías y se cumplió Isaías. Por ejemplo, el Hijo de Dios, la raíz del tronco de Isaí, la salvación de Israel. Y el mundo ha llegado ahora como Rey de Jerusalén. Por eso demos gloria para la salvación, está diciendo la gente, ¿no? Hosana, salvación, Hosana es salvación también. Demos gloria a Dios, honremos a Dios porque Él es el Salvador. ¿Se entiende? Isaías conectado en el corazón del pueblo, le llaman Salvador, Hosana, Hosana, es solita, ¿no? Mateo creo que lo tiene 2 veces. Y de allí, entonces podemos cantar, igual nosotros podemos cantar esta gloria, hermano, dale gloria a Dios por esta salvación. Porque es la misma, esa que estaban viviendo ahí, ver a Jesús descendiendo del Monte de los Olivos, entrándola por la puerta occidental, que por cierto está cerrada ahorita en Israel, porque según los árabes, si está cerrada Jesús no puede entrar. Interesante. No sé qué piensan. Lo otro que han hecho es hacer un cementerio ahí en la puerta occidental para que Jesús, como para un judío es inmundo pasar en un cementerio para poder entrar al templo. Entonces es como que dice Jesús nunca va a entrar al templo. ¿Entienden la idea? Los árabes son medio zafados. Son ellos que van a estar caminando. No sé cómo piensan ellos, pero bueno. Al final, Jesús hace esa entrada, nosotros entendemos también, es la salvación más grande, hay que glorificarlo, hay que darle gracias a Él, cantarle todo el tiempo, como dice Isaías, no, canten, como dice, adórenlo, porque Él es el Salvador. Adoremos a Dios porque Dios nos ha salvado. Si usted ha recibido la salvación, adore a Dios. Vivamos en una salvación, cuidemos nuestra salvación, como dice Filipenses. Cuidemos, o sea, vivamos en esa salvación que hemos recibido, tan grande que nos ha sido dada. Entonces aquí vemos cómo el pueblo, las grandes multitudes claman, las grandes multitudes vienen a Jesús, lo hacen, ¿no? Lo traen, lo llevan y lo están adorando. Hasta ahí, todo bien. Gracias a Dios, la multitud lo reconoce. Y ahora en el versículo 14 vemos que la profecía está cumplida. Y eso es lo que va a decir Juan, dice el versículo 14. Y halló Jesús un asnillo. Mateo nos dice, igual que Marcos y Lucas, nos dicen que Jesús mandó a buscar el asnillo. Le dijo, vayan, pregunten, vamos a ahorrarnos eso por el tiempo. Y usted sabe que llega el asnillo, dice, montó sobre él como está escrito. Y esto es interesante. Jesús hizo lo que ya estaba escrito. ¿Entiende usted la idea? ¿Sí? Es como que Jesús conoce Zacarías 9:9. Entonces, Él es el Mesías. Él no puede usurpar, hermano, nadie va a usurpar lo que no le corresponde. Y Jesús, conociendo la profecía, trae y monta el asnillo y entra a Jerusalén. Como está escrito, ¿entiende la idea? Es para cumplir lo que está escrito. No temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahora, esto de montar un pollino de asna y hacerlo así, entrar en Jerusalén en un tiempo de dominio romano, y hacerlo como rey triunfante sobre sus enemigos, usted podría pensar, ¿por qué no mataron a Jesús? Muy simple, porque no entró en caballo, entró en un burro. No generaba ningún problema. Nadie entró armado. Así que no gestaba ningún problema para los romanos. Todos lo vieron como cosa de los judíos, ¿no? Sus celebraciones, sus fiestas, sus profecías. Por eso no fue un atentado a Roma y no pasó nada. Quienes se afectaron fueron los judíos. Jesús, hermano, con humildad monta un asno como el rey que es, un asno que nadie había montado nunca. Y no es que Jesús no hubiera podido mandar a traer un caballo blanco de los mejores, o que hubiera venido un camello, tal vez, no sé, algo más grande, más pomposo, hacer que los discípulos también montaran otros caballos, no sé, para que eso se mirara, la comitiva se mirara, me explico, pero Jesús era humilde. Ahora, nosotros vamos a aprender de eso, ¿no? Él dejando su gloria, dejando su trono en el cielo, dice que se humilló, se humilló, tomó forma de siervo, descendió a la tierra, vivió como hombre, y no solo vivió como hombre, vivió pobre. ¿Entiende lo que es humillarse? ¿Entiende lo que es ser humilde? Ser humilde no es ponerse ropa que parece que uno es pobre. Ser humilde es una actitud. ¿Ya? ¿Cómo respondo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo los miro?
no los valoro porque no hablan igual que yo, no los valoro porque no han estudiado, no son de mi estatus, no tienen un vehículo como el que yo manejo. Yo vengo de Raico, si cualquier cosa a mí me trajeron. Entonces no ando, ¿sí? No se viste como yo me he visto, no tiene el estilo que yo tengo, ¿sí? No es bien parecido, muy chaparrito, muy gordito, muy flaco. ¿Me van a entender? Yo no voy eligiendo eso, hermano, eso no es humildad, eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo que nos aceptamos como somos, hermano, nos amamos como somos. Así como ustedes, así tenemos que amarnos. Yo no lo voy a cambiar jamás a usted. Yo nunca he querido cambiar a nadie. Nunca. Así es. Yo aprendo a quererlo como usted es. Que yo lo quiera como es, no significa que yo lo tolere o lo acepte. En el sentido de toleración, ¿no? Eso es otra cosa. Lo amo como es, porque así Cristo lo ama. Si Cristo no lo amara, ninguno de nosotros estuviéramos en la tierra. Y si Cristo tiene paciencia con nosotros, entonces tenemos que tener paciencia y misericordia los unos con los otros. Eso es lo más maravilloso, hermano. Imagínense una iglesia viviendo en misericordia todo el tiempo. ¿Cómo sería? Eso solo va a pasar en el cielo. Jesús cumple la profecía de Zacarías. Lo vemos aquí. No viene como guerrero, viene como el siervo sufriente, según Isaías 53. Todo esto es el cumplimiento de la llegada del Mesías. Jesús, el Mesías esperado, es el Hijo de Dios que ha venido a salvar a los pecadores. Que esos eran ustedes. ¿Eran? Somos. Diga, somos redimidos. Esa es la diferencia nada más. Hay pecadores sin redención y hay pecadores redimidos. Nosotros somos santos en Cristo, no en nosotros, en Cristo. Él el que murió, nos morimos con Él. ¿Se acuerda que dice el texto? Como nosotros morimos con Él, Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él, Él resucitó y nosotros fuimos resucitados en Él. Entonces cuando el Padre nos mira a nosotros, ¿ve a quién? A Él. Entonces en Él nosotros somos santos. ¿Quiere ser santo? Solo se puede a través de Él. Sin Él, sigue siendo pecador. Sin arrepentimiento y sin redención. Necesitamos a Cristo siempre. Todo esto es el cumplimiento de Mesías. Juan hasta aquí explica cómo Jesús cumplió las profecías. Esto es con el fin de que crean en Él. Ese es el propósito de Juan, que crean en Jesús. Eso es presentable. El Salmo 118, Zacarías 9:9. Yo le añadí Isaías. Eso fue mi adición. Mi adición. Él solo presenta la profecía de Zacarías y el Salmo 118, que era el jalel que se cantaba todo el tiempo en el templo. ¿Se entiende? Eso es lo que se cantaba en el templo constantemente. ¿Entiende la idea del Mesías en la mente de la gente? Constantemente cantando el Salmo o los Salmos. Que el Mesías va a venir, que Él va a ser el Salvador, que Él es el Hijo de David. ¿Se entiende? Todos los años, en la Pascua, todos los años cantaban los mismos cantos acerca del Mesías. Está arraigado en la mente. Si usted tiene arraigado en la mente el Mesías y usted lo ve llegar, no lo conoce. ¿No lo conocieron? Depende del corazón, y ahí está el detalle. Es como hoy en día. Si usted tiene la Escritura en su corazón, tiene Cristo en su corazón, usted al escuchar su voz, lo sigue. Porque lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Este es el verdadero propósito de Juan, hermano, que los israelitas crean en Cristo. Por eso escribe el Evangelio. Porque él quiere que crean en Cristo. Entonces él va a presentar el Evangelio de Juan. Su propósito es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Para qué? Capítulo 20, versículo 31. Este es el principio. O sea que si usted va a leer Juan, léalo con este lente. Póngale este lente así, rápido. Saque Juan 20, 31 y así va a leer Juan. Dice de la siguiente manera: pero estas se han escrito, hablando de las cosas, ¿no?, que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Se entendió? ¿Para qué escribió el Evangelio de Juan? Para que creáis. Para que crean que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? ¿Cómo se traduce Cristo al español? En griego es Christos, en singular. ¿Cómo se traduce Christos? El Mesías en hebreo. ¿Sí? Eso significa. Eso es todo. Y en español es el ungido. Ungido. Eso significa Mesías y Cristo. Entonces, él dice que para que crean que Jesús es el ungido. Pero no es cualquier ungido, este es el ungido, no es un ungido. Este es el ungido que están esperando. Y luego él dice, añade, no solo es el ungido, también es el Hijo de Dios. Artículo definido. No es indefinido, definido.
el Hijo de Dios. El propósito de Juan es que todos crean, todos los lectores crean que Jesús no solo es el Mesías, sino es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. O sea, sí, cada que lea Juan, recuerde, el propósito de Juan es que usted crea en Cristo, que Cristo es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Es excelente para leer Juan. Y usted no se va a perder. Todo lo que lea es en base a eso. Todo lo que presenta Juan es para que usted crea. Para que crea. ¿Esta predicación para qué es? Para que crea que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios y su fe se aumente, no mengue. Para que cuando salga a la calle y alguien le diga que no es posible, que todavía haya gente que con razón siga creyendo en mitos que Dios ha hecho el mundo. Usted va a hacer una sonrisa nada más y va a decir, pues créalo, Dios, porque aquí estamos. ¿Sí? Los sabios. ¿Se entiende? Entonces, este es excelente y termina diciendo él, para que creyendo tenga vida eterna. Entonces hay un beneficio. El que cree, recibe vida. O sea, no es lo que cree y vive, no. Cree por la fe y recibe la vida eterna. Ese es el propósito, hermano. Creer en Cristo no es participar de una religión o de un dogma. Mi dogma es mejor, que yo tengo un título, que nosotros somos mejores que estos están equivocados. No se trata de eso, no es una competencia. El Evangelio es para vida eterna. Nosotros estamos aquí luchando igual que todos para poder llegar al cielo, poder permanecerle fiel al Señor. Y dice él, lo importante aquí es que ustedes van a creer para la salvación. Nosotros queremos creer para ser salvos. Ahora, sin embargo, estando esto escrito en el Antiguo Testamento, hermano, si usted hubiera sido judío de aquel tiempo, hubiera creído en Jesús con todo esto que acabo de decir, que cantaban el Jalel, que Zacarías 9:9, Jesucristo entró en el asnillo, ellos se lo sabían de memoria. ¿Usted hubiera creído en ese momento en Jesús? ¿Hubiera levantado las palmas también? ¿O no lo hubiera hecho? Porque es muy obvio, ¿no? De que él es el Mesías, ¿cierto? ¿Creemos o no creemos? Lo veo dudoso. Ahora, los discípulos, hermano, esto nos lleva al punto número 3, los discípulos, es increíble, no entendieron. Se le olvidó el Jalel, se le olvidó Zacarías 9:9. Ellos vieron que Jesús entró en el asno, toda la gente lo aclamaba y los discípulos se volteaban a ver así como la iglesia a veces se voltea a ver y cuando no entendían, ¿qué pasó? Sí, exactamente así pasó con los discípulos. Vean el versículo 16. No lo digo yo, lo dice el versículo. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. ¿Pregunta cuándo? Al principio. Está bien, a veces uno no entiende, está bien, pero uno que debe ser honesto y decir, hoy no entiendo, porque el problema no es de que no sea verdad, el problema es que hoy no entiendo yo. Pero quizás con un poco de estudio, de venir más seguido aquí a la iglesia, voy conociendo, voy entendiendo, voy a tomar el tiempo, porque el conocimiento no se adquiere de la noche a la mañana. Entonces, no es que esté equivocado, no es que sea otro evangelio, sino es que yo hoy por hoy no lo entiendo porque no tengo el conocimiento apropiado. Voy a esperar. Sí, al principio no entendieron, tenían el conocimiento, pero no entendieron. No entendieron. Me pasó con un hermano que era pentecostal. Él vive ahora en Iowa, está enfermo, le quitaron un riñón, le pusieron uno, no le ha funcionado, ha pasado una crisis bastante grave. Pero cuando él llegó a mi iglesia, yo soy bastante práctico en la forma de dirigirme. Yo soy muy práctico, soy más de calle que de oficina, digamos. Yo no soy muy de oficinero, me toca hacerlo, pero no yo soy más de calle, digamos. Yo como que traía para soldados, para policía, yo me equivoqué de profesión. Entonces, él llegó y me dijo que él que se encargaba de la iglesia, una iglesia muy grande, pentecostal, que había crecido muy rápido, increíble. Yo la conocí cuando comenzó, creció vertiginosamente, no sé cómo eso sucedió. Y él era el encargado de todos los caballeros. Estamos hablando, hermano, de 500 personas más o menos que él llevaba después del pastor, porque el pastor era el yerno. ¿Cómo se llama eso? No, que nepotismo, que no, hombre, no, nepotismo. ¿Cómo se llama eso? Yo qué pastor, díganos. ¿Ah? El pastor. Bueno, es como así, mejor. Sí, pues díganos. Pero ese no es nepotismo. En el evangelio no se llama así. Nepotismo cuando se está robando. No, es la familia, pues. Déjalo así que está robando. Sí, no, nepotismo que mete a la familia, pero es para que se lucre. Y
mete a la familia para que se- goce los sí. privilegios, ¿no? Sí. O le da, o van a vender un terreno que sabe que va a tener privilegios porque va a tener una urbe ahí, eso también es nepotismo, le dicen a los familiares, comprala porque eso se llama, si me explico, es información privilegiada, entre eso. Pero no, el caso es de que al final estaba ahí con el yerno, iba el encargado, tuvieron un pequeño, como siempre pasa entre los suegros, ¿verdad? Y los yernos, ¿no? Siempre hay algo ahí. Entonces yo lo conocía ya, me buscó a mí, llegó a la iglesia, estuvimos compartiendo y él llegó a aprender. Me dijo, yo vengo, quiero servirme, yo tenía tantos caballeros, qué bueno, le digo, yo soy pragmático, me explico. Qué bueno, y empezamos a trabajar y empecé a predicar y después empecé una clase, ya no una clase normal, ¿no? Y me dijo, él se me acercó y me dijo, increíble, me dijo. ¿Qué le digo? Todo este tiempo he estado equivocado. ¿Cómo así? Le digo. No, me dijo, pues yo no sabía nada. Yo lo llegaba a decir a los caballeros de que pusieran que vamos a orar y a gritarles. Me dijo, pero idea, yo no les enseñaba nada de la Biblia, no sé nada de la Biblia. Yo sé hablar, me dijo, porque sí, el hermanito era bueno para hablar, pero no sabía nada de la Biblia. Y ya lo que dice Pablo a Timoteo es predica los chambres de la iglesia. ¿Verdad? Predica lo que pasa en la iglesia todos los días. Y el domingo, sácalo a la luz. Y lo que te digan en consejería, di. No. Pablo dice, predica la palabra. ¿Cuál es la palabra? El predicador va a venir y va a leer el texto y vamos a hablar del texto, ¿no? Vamos a leer el texto. Hay formas de hacerlo, cada quien tiene los suyos, ¿no? Entonces, el problema es que no sabía nada de la escritura. Porque ahí era de brincar, de saltar, gritar, aleluya. ¿Cuántas cosas? Entonces no había aprendido nada. Cuando llegó conmigo aprendió mucho, se movió a Iowa. Después me hablaba y me decía, véngase para Iowa. Porque me decía, aquí las iglesias están igualitas que Los Ángeles. Ese es lo triste, hermano. No estoy diciendo que uno sepa mucho, sino es el secreto como el país de los tuertos, el país de los ciegos. El rey, ¿no? Entonces uno le lleva de a poquito, ¿no? Va aprendiendo un poquito, pero hay otra gente que ya está escrito libros, comentarios bíblicos. Hay gente que sabe más que uno siempre. Y uno se va apoyando de esta gente, ¿no? Entonces, en lo que uno puede, ayuda y colabora, la mejor forma que lo puede hacer. Entonces este hermano llegó allá y no hubo manera, hoy no se congrega, está enfermo, está en su casa. Y este es el punto, hermano, que nosotros con el conocimiento a veces se nos olvida. Se nos olvida. No podemos y pasamos mucho tiempo. Lo bueno que yo fue al principio. Porque vean, no entendieron al principio. Y después dice el texto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron. No, que se acordaron. Eso quiere decir que estaba en la mente. El conocimiento está en la mente. El problema es que no vamos a la mente, no vamos al conocimiento bíblico, sino que seguimos y somos guiados por nuestras decisiones. Entonces dice el versículo, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les habían hecho. Noten, hermanos, que los discípulos en este momento parecen como que se cegaron. No pueden ver la profecía, no pueden ver, no pueden recordar los salmos que cantan allí. No se acuerdan. Es increíble. Ahora, ¿qué significa eso de glorificado? Hasta que Él fue glorificado. Ahí esto fue cuando Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó. Porque ¿sabe qué, hermano? Usted puede hablar del Cristo crucificado, pero si no resucitó, no hay salvación, dice Pablo. El acto más grande de fe o de salvación es la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, en vano nuestra fe. Pero como resucitó, entonces nosotros vamos a resucitar. Y esto es cuando Cristo fue glorificado, lo volvieron a ver ya, volvió las enseñanzas, ellos. Entonces, ¿cuánto tiempo había pasado que Jesús resucitó después de esto? De la entrada triunfal, dijimos. ¿Cuánto tiempo pasó? 5 o 6 días. ¿Cuándo mataron a Jesús? Perdón, ¿cuándo fue la entrada triunfal? Domingo. ¿Cuándo mataron a Jesús? En viernes. El viernes. ¿Cuándo resucitó Jesús? El domingo. El domingo. ¿De cuántos días pasaron? 8 días. A los 8 días. ¿Cuánto tiempo va a pasar la gente cuando entiende algo para que pueda entenderlo, para que se pueda acordar? Es decir, esto lo aprendí, esto me lo enseñaron, esto lo leí en la Biblia. ¿Se entiende? Ellos tardan una semana.
Pónganlo en su mente, ¿cuánto tiempo nos va a tardar a nosotros a veces entender algo, recordarlo? Eso es para que lo mantenga en su mente y en su corazón. Ahora, es hasta entonces que se acordaron que todo esto estaba escrito acerca del Mesías y que en Jesús ya se había cumplido. Ya está, ya se cumplió. Entonces Él ya acaba de resucitar. Él es el Mesías. Esta ceguera, hermano, observe, cuando estaba sucediendo no pudieron conectar los hechos con las profecías. Esto sucede, su ceguera todavía permanece en el pueblo de Israel hasta el día de ahora. A los discípulos una semana, pero el pueblo de Israel hasta ahora, sigue siendo. Hasta hoy. Los 12, digamos los 120, digamos, extendámonos un poquito más, los 120. Agreguemos un poquito más después de la resurrección de Jesús, los 500 más. ¿Sí? Porque después del resucitado se pareció a 500 hermanos. Agreguemos los 500 hermanos. 500 más 120, 620, ¿no? Los 120 que estaban en el aposento alto, los 500 que se le apareció después del resucitado, 620. 620 creyeron en Jesús, digamos, que se acordaron de lo que había dicho, entonces conectaron las profecías. Pero la nación, dice 2 Corintios 3:14, es lo siguiente, aquí está la ceguera. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los judíos tienen un velo. ¿Cuál velo? Moisés. Yo le dije que cuando vaya a leer el Evangelio de Juan lo haga con el lente del capítulo 20, versículo 21, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? De que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, y que es el Hijo de Dios, para que los que crean tengan vida eterna. O sea, así, pues ellos leen con Moisés todo, entonces ese es el velo que tienen. Moisés no lo deja, o sea, la ley no deja ver a Cristo. Para ellos es Moisés, entonces Moisés no les permite ver a Cristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado solamente. Y dice, y aún hasta el día de hoy, y entiéndase hoy es cuando Pablo escribió, ¿verdad? Pablo escribe ese día, dice hasta el día de hoy, el día de Pablo, el día que Pablo está escribiendo, hasta ese día, cuando se lee Moisés, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero yo le digo ahorita, si va a Israel, usted que vive en Israel sabe que el velo sigue puesto en Israel hasta este día. Hay remanente, Pablo habla de remanente, pero el remanente es poco. El velo está puesto en Israel. Bueno, el gobierno de Netanyahu estaba pensando hace unos años prohibir la evangelización de los judíos. O sea, que usted llegue, nosotros lleguemos y queramos evangelizar a un judío. Si el judío nos reporta, podríamos ir a la cárcel. Porque quieren que esa ley, no sé si se aprobó, no sé si se va a aprobar, no sé qué ha pasado con esa ley, ya no va a seguir, pero quieren hacer que los evangélicos no puedan evangelizar a los judíos, porque ellos no quieren ser evangelizados. La razón, dice Pablo, el velo sigue puesto hasta hoy. Hasta hoy no pueden ver. ¿Y solo lo puede quitar ese velo? Cristo. ¿Hay otra forma de quitarlo? Ni Maimónides la puede quitar. ¿Sí? Pero cuando se conviertan al Señor, dice Pablo, el velo se quitará. Ese velo para nosotros, espero, ya se quitó. ¿Cómo vamos a saber que se quitó? Si morimos en Cristo. Si no morimos en Cristo, teníamos el velo. ¿Entienden la idea? Solo Cristo puede quitar ese velo. ¿Ya? Para ellos es Moisés, para nosotros puede ser el mundo, nuestro pecado, nuestra idolatría, cualquier cosa de eso. Y el versículo 17 y 18, hermano, prácticamente esto es lo que trata de demostrar, es lo que hacen las profecías, presentando las profecías. Luego, cómo hay una ceguera no permanente en los discípulos, una ceguera que no les permite ver y entender las profecías. Y por último están los disidentes, ¿no? Los disidentes, pero antes de llegar a los disidentes, leamos el versículo 17 y 18, porque esto es prácticamente el capítulo, así lo podemos dividir. Y en el 17 y 18, hermano, habla de la multitud y nos dice, el 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. El versículo 17 dice que son la gente de Betania, ¿no? Los que han venido, los que vieron o los que estuvieron también cruzando en aquel tiempo cuando Jesús resucitó a Lázaro. Estos son los que han venido, dice. Oiga, y daba testimonio a la gente que estaba con él
Cuando llamó es resucitó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó a los muertos. Entonces, esa gente está aquí. ¿Dónde pasó Cristo primero? ¿Se acuerdan? El día sábado, ¿dónde estaba Jesús? En la casa de Lázaro. Ahí María ¿cómo se llama? Lo ungió, digamos, lo ungió con el perfume, lo preparó para su sepultura, como dijo. Entonces, le echa el perfume, le hacen la cena desde el sábado. El domingo la gente lo sigue, va en caravana, ellos ya saben a dónde va. Y también hay una multitud, que aquí hay una división. Algunos creen que por lo cual también había venido la gente para recibirle. Algunos creen de que está hablando de la misma gente, pero hay otro grupo que dice que prácticamente de la gente que estaba en Jerusalén. Está dividida ahí la cuestión, pero en mi concepto yo lo dejo así, hermano, como está, es dos grupos. El grupo, porque acuérdense que era una multitud muy grande, entonces no podía ser solo la Betania, tiene que ser alguien más. Entonces, posiblemente, como dicen algunos, es grande este grupo y por lo tanto es también la gente que había venido a recibirle, que estaba allí en el Monte de los Olivos cuando venía descendiendo, todos se sumaron, ¿no? Y vamos a ver, creo que Mateo también lo enseña, un poquito más extenso, o Lucas o Marcos. Pero bueno, nos quedamos aquí con Juan por el tiempo. El versículo 19 dice, y aquí habla de la dureza del corazón de los religiosos, el 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo se va tras él. Nos presentó un detalle. Primero nos dijo Juan, hay una profecía. La profecía se cumplió. Segundo, dice, lamentablemente los discípulos no creyeron ese día, no entendieron. Luego presenta un contraste, presenta unas multitudes que venían siguiendo a Jesús y lo adoraban, aunque quizás no entendían lo que estaba pasando, pero ellos veían un Salvador en él. Entonces Juan nos contrasta la actitud de los discípulos que no entendieron, pero que están viendo la reacción de la gente. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, en este sentido, Lucas nos deja ver que los fariseos le pidieron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos, en Lucas 19:39, reprende a tus discípulos. Y oiga, la respuesta de Jesús fue contundente y decisiva. Os digo que si estos callaran, las piedras andarían. Eso lo dijo en Lucas 19:40. Pero también añade lo que Juan no nos dice de lo que sucedió mientras estaba cerca de entrar a la ciudad. Lucas cuenta que lo que dijo Jesús. Cuando llegó en Lucas 19:41 dice lo que hizo Jesús. Oiga, cuando llegó cerca de la ciudad, cuando terminó, al verla lloró sobre ella. Esto es lo que hace Jesús. Sale de Betania, le celebran la cena, lo ungieron, llega al Monte de los Olivos, ya cuando se monta, ¿no? Mira hacia abajo, se ve la puerta, él tiene que descender, volver a subir un poco para entrar a Jerusalén. Él mira allí en el monte, mira la ciudad. Juan no nos dice, pero sí lo dice Lucas, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, al menos, en ese tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es el dolor de Jesús por lo que va a acontecer con el pueblo de Israel. Años 70, el emperador envía a su hijo, a Tito. Tito destruye Jerusalén, mata a la gente. Josefo dice que hay una hambruna, cocinan a un niño y se lo comen. Oiga, cocinaron a un niño y se lo comió una mujer. Tanto fue el desprecio, dice, que los mismos judíos que habían hecho la revuelta dentro de Jerusalén, cuando entraron a la casa buscando la comida, y él les dijo que era su hijo el que había cocinado, les dio repulsión y se fueron con hambre y no se comieron al niño, y la mamá se había comido a su niño. Eso es lo que dijo Jesús cuando llegó por la ciudad. Esto es lo que se conoce, que nos dice Josefo. ¿Qué cosas más pasaron ahí? ¿Quién sabe? Entonces es interesante, hermano. Esta es la entrada triunfal y esto nos hace ver lo que va a venir después. No es la muerte lo que aflige a Jesús, no es su muerte. ¿Qué le aflige a Jesús? Que si hoy hubieses conocido la visitación para tu vida, lo hubieran aprovechado. Lo mismo les digo hoy. Aprovechemos la visitación de Jesús, aprovechemos su evangelio, aprovechemos su salvación.
vivamos cuidando nuestra salvación. Amén. No importa, si hoy no conoce algo, si hoy no entiende algo, no se preocupe, estudie más hasta que llegue la comprensión completa. Pero no diga que es falso, no diga, si el hecho de que no lo entienda no significa que es falso. Es que yo no tengo la luz adecuada en este momento, necesito estudiar más. ¿Se entiende? Pero el Evangelio no tiene ningún error, no tiene ningún problema. ¿Amén? Llévelo en su corazón, no desaproveche su visitación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros. Gracias porque hablas en nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque no nos dejas sin consejo. Porque siempre hablas a tiempo en nuestras vidas. Porque siempre te dejas escuchar, Señor. Y aún siendo nosotros pecadores, como dice Romanos 5:8, aún así, Jesús, sabiendo y conociendo cómo somos, tú moriste en la cruz. Te entregaste en la cruz. Y ahora, Señor, al leer ese dolor que sentías al ver a la nación, al pueblo, que no entendía para nada, Señor, tu entrada triunfal, que no entendieron, que salieron con palmas, que gritaron, Salvador, 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 o salvación, salvación, que hicieron, Señor, que te dijeron bendito, que te cantaron el jalel, y aún así, Jesús, no entendieron. Nosotros queremos entender completamente y aprovechar este momento, Señor. Si hay alguien que hoy no te conoce, que pueda abrir su corazón ahí donde está, que pueda decir, Señor, perdóname, entrego mi vida, confieso mis pecados. Y los que ya somos cristianos, Señor, que podamos ser edificados, que podamos recibir la luz que necesitamos, que abramos nuestro corazón, Señor, y que crezcamos en este Evangelio estupendo y maravilloso. Nuestra fe crezca cada día, Señor, y seamos edificados mucho más. Y que sirvamos, Señor, y que podamos vivir bajo tu voluntad. Señor, que tu compasión llegue a nuestras vidas. Que tu gracia, Señor, no sea en vano en nosotros. Que podamos reflejar esa fe y que, Señor, podamos ser esos siervos que tú quieres. Gracias, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad.